Bene, bene, oggi un nuovo episodio, una nuova puntata della nostra serie sugli incontri, gli incontri che hanno fatto una differenza nella vita e con me ho il piacere di incontrare, di parlare di questo argomento con Riccardo Ramirez, un collega d'oltreoceano del Messico. Querido Ricardo, gracias por aceptar esta invitación. Cuéntanos sobre encuentros que hayan marcado una diferencia en tu vida. Gracias. Muchas gracias, Enrico. Gracias por invitarme, por hacerme parte de estos encuentros, de este proyecto tuyo. Y bueno, como te comentaba, cuando me hiciste la invitación, me llevaste a reflexionar y a preguntarme, a tocar puntos de mi vida que quizás tenía un tanto en el baúl de las cosas que a veces no se quieren pensar o las quieres dejar atrás. Realmente he escuchado algunos de los otros videos que nos has compartido y, y creo que cuando te leí que me invitabas, desde ahí empezó como una sensibilización porque creo que los encuentros que tengo registrados en mi memoria y que pueden o realmente han marcado una diferencia en mi vida y han contribuido en forjar a la persona que soy, a las decisiones que he tomado. Son muy sensibles para mí y con mucho gusto las comparto contigo para poder charlar o hablar sobre esto. Gracias. Bueno, un encuentro que desempolvé o pensé en compartir contigo fue hace 32 años. Yo, bueno, desde esas fechas para acá, creo que de manera voluntaria he decidido como dejar ciertas memorias o ciertos recuerdos sin recordar o sin tener presentes. Pero al final son huellas y son encuentros. Hace 32 años yo perdí a mi padre. Recuerdo un tanto cosas de mi infancia, de ser alguien como muy alegre y demás, una historia de un antes y un después de ese punto. Y el encuentro que quiero compartirte es con un tío político, un esposo de una tía mía, hermana de mi mamá, que son con la familia que yo estaba cuando me bueno, mi papá enfermó, fue llevado a la capital de México, a la Ciudad de México. Y bueno, sucedieron muchas cosas. Yo radicaba en un pueblo de aquí de Jalisco, con la familia materna. Estábamos al cuidado de mi hermano, yo en ese entonces, de una tía. Algo sucedió, no entendía mucho, tenía 6 años. Este, pero solo sé que recuerdo que llegó mi mamá de Ciudad de México y un día o a las horas tuvo que regresarse, ¿no? Al día siguiente, de eso, 6, 7 de la tarde, recuerdo que mi tía, hermana de mi mamá, fue quien me dio la noticia de la muerte de mi padre. Eh, Recuerdo que, y es algo muy marcado para mí, que este tío fue donde estaba y se hincó y me dijo, no soy tu padre, pero buscaré serlo.
no me dijo más, solo al paso del tiempo fueron situaciones que sus palabras tuvieron peso en los hechos, porque así fue alguien presente y que gracias a esos hechos puedo considerar que yo no sufrí la ausencia de un padre, ¿sí? De una figura paterna. Entonces, haciendo como ese ejercicio de renarrar mi propia historia, creo que ese fue un primer encuentro con alguien que marcó mi vida y que hizo una gran diferencia en mí, porque su ejemplo de ser papá, de ser proveedor, de ser esposo, de ser una figura masculina, es algo que me marcó y es algo que, que tengo mucho en mi ejercicio personal como hombre, ¿sí? De ahí recuerdo mucho situaciones de que a partir pues de ese punto de inflexión en mi vida cambió muchísimo mi forma de conducirme, mi qué hacer en la vida. Y bueno, hasta cierto punto tuve que yo fungir una figura paterna hacia mi hermano, mi segundo hermano y posteriormente mi hermano menor. Este, de ahí más, por más que encontré, pues bueno, tuve por ahí amigos, sobre todo en la escuela, en la preparatoria o en el nivel medio superior, donde preservo dos amistades muy buenas que de ahí son las que tengo registradas como con mayor afecto, de hecho de un cariño de hermandad con esas dos personas que fue donde hicimos como un grupo, donde compartimos muchas cosas, desde viajes, vagancias, un sinfín de situaciones eh, que fueron encarrilando, o sea, parte de mi formación a poder construirme como persona, que me ayudaron a descubrir una mirada distinta a, al entorno familiar y a esas visiones que muchas veces pues te van creando y te van diciendo los deber ser o los lentes que te quieren poner simplemente para la vida. Cuando el otro momento que yo tengo muy registrado y lo tengo siempre muy presente fue cuando tuve que mudar del pueblo donde crecí a la ciudad de Guadalajara a estudiar en la universidad. Fue un cambio bastante radical para mí de estar en un contexto familiar muy cercano a un pueblo, a venirme a una ciudad grande, a un sistema bastante diferente, incluso en lo educativo, venirme solo, fue algo impactante. Este, compartía yo vivienda con otros compañeros, con personas conocidas mismas del pueblo, que ambos venimos a radicar para estudiar acá, pero los calendarios escolares eran muy distintos. Entonces, un mes y medio, yo estaba solo en la vivienda. Entonces, eh, un compañero, recuerdo muy bien, eh, a Carlos González, lo ubicas, de que has venido para acá. Él, recuerdo muy bien que el primer día que iniciamos nuestra formación profesional, nos acercamos los dos, o sea, nos presentamos, nos conocimos,
luego hablamos él y yo que nos sentíamos como extraños, ¿no? Al contexto, porque de nuestras historias y el contexto donde ambos veníamos, era muy diferente al contexto universitario, porque es una universidad privada aquí en Guadalajara, entonces era un mundo distinto. Entonces nos veíamos, hablamos, compartíamos y bueno, por muchas situaciones, luego platicamos él y yo que había momentos donde compartíamos mucho, ¿no? Yo sentí mucho apego hacia él, mucho refugio, porque una persona es unos 4 años mayor que yo y, y al cabo del tiempo, o sea, lo tomé mucho como una referencia, un apoyo muy grande para mí en yo adaptarme aquí a la ciudad y a una nueva vida solo y estar con todo un tumulto de situaciones de retos que tuve que afrontar en la universidad. Entonces, ese encuentro que yo tuve con él ese primer día de la universidad, a mí me marcó mucho y creo que a ambos porque al día de hoy seguimos teniendo una amistad bastante fraterna, muy fuerte, una hermandad muy marcada y sentida, pero fue una persona que me acompañó muchísimo en mi recorrido, en mi formación y en mi vida y aprendimos o he aprendido mucho de él en cuestión de lucha, de, de entrega, de saber sacar las cosas adelante, de reconocer que los esfuerzos pueden, pueden marcar una diferencia, que existe un porqué y un para qué hacer las cosas. Fue una relación donde se me abrió las puertas de su casa, con su familia, sus papás personas muy acogedoras, muy humildes, muy amorosas. Y, y es alguien que a mí me ha marcado mucho el tenerlo en mi vida porque ha sido como mi hermano mayor, sí. Claro. Entonces, eh, hoy en día tenemos esa amistad muy frecuente de hablarnos, de, de, de escribirnos y tal cual, o sea, lo tomo como alguien muy importante porque constantemente chateamos y nos comunicamos, y, aunque a veces no nos vemos por las muchas ocupaciones de ambos, pero estamos cercanos virtualmente. Eh, Dentro de mi misma etapa de la universidad, tuve la fortuna de conocer a un docente, eh, se llama Eduardo Vargas, él fue mi maestro de la universidad. Me acuerdo que él me daba la materia de metodología de la investigación, nada que ver con lo que proyectó e impactó mi vida a nivel profesional y personal. Recuerdo que él en ese tiempo estaba terminando la maestría en terapia familiar y él nos daba clases y él trabajaba y sigue trabajando actualmente en los servicios de urgencias psicológicas, todo el tema de suicidios, abusos y demás. Entonces, un día en su clase, él comenta que, que él trabajaba en ese lugar y que existía la posibilidad de que si había alumnos que estuvieran interesados en conocer qué se hacía y el servicio, pues tenían las puertas abiertas, que simplemente se le informaran. ¿Por qué me marcó este evento? Porque en ese entonces yo tenía 19 años, pues por mi historia de vida yo traía muy rumiante la idea de que necesitaba aprender, que necesitaba salir con ciertos grados de conocimientos porque necesitaba tener un trabajo al salir de la universidad, porque mis hermanos menores venían atrás de mí y necesitaban mi ayuda, ¿no? Entonces, recuerdo que en esa ocasión, dos compañeras
mías, y yo nos acercamos a él y le dijimos que si podíamos acudir al servicio, que si podía hacerse efectiva la invitación. Como que él se sorprendió porque allá había semestres anteriores como que había hecho la invitación y nadie le tomaba la palabra o le decía, claro, quiero hacerlo. Entonces él nos dice, pues sí, pueden ir. Mis guardias o los días que yo estoy de trabajo son estos días y este horario. Decidimos acudir. Ya nos mostró él el empleo, lo que él hacía, las actividades. Nos tocó suerte, digo suerte por el hecho de que tuvimos oportunidad de ver cómo se trabajaba, cómo se hacían las intervenciones y demás. Suerte para nosotros, no tan suerte para las personas, pero bueno, fue efectiva la guardia, la noche. Y a partir de ahí, yo me interesé por esto que te comento, de que yo tenía esa idea de que necesitaba aprender, necesitaba hacer algo distinto. Entonces, recuerdo muy bien que yo hablé con él y le dije, oye, Eduardo, yo estoy interesado en aprender y estoy interesado en acudir. Y él me dice, sí, está bien. Creo yo que le sorprendía la postura de mi parte de querer aprender. Y ya me dice, oh, está bien, dice, yo no tengo ningún problema, necesitas ir a hablar con mi jefa para primaria del área y después con el director de la clínica para ver si te dan los permisos y no hay ningún problema. Yo creo y siempre he tenido la sensación de que él pensaba que no iba a hacer las cosas, que no iba a hablar, que lo iba a dejar así, ¿no? Me dice quién era su jefa inmediata, el director de la clínica, y en una oportunidad voy y hablo con ellos. Entonces, ambos me dicen, muchachito, ¿usted quiere venir a hacer voluntariado aquí a la unidad? Y les dije, sí, claro que sí, quiero aprender. Y el maestro me dio la oportunidad, simplemente me dijo que tenía que pedir permiso. Recuerdo que ambos se volteaban a ver y decían, bueno, me dan el permiso, me me elaboran una carta donde se me daba el acceso a la unidad y todas esas cosas. Y que solamente necesitaba la aprobación de Eduardo como para que él se hiciera responsable de mí. Por parte decía la carta eso. Recuerdo que un sábado llegué y le dije, llegué a la unidad, me metí, le dije, maestro, ya estoy aquí, me entregaron esta carta para que tú la leas y pues tú decidas. Yo llevaba una mochila y recuerdo que llevaba una colchoneta porque las guardias eran nocturnas, por si había oportunidad de descansar, pues bueno, dormir un poco. Y me dice, ven, vamos afuera, tráete tu mochila y tus cosas. Entonces me pregunta, Ricardo, ¿en verdad quieres estar aquí? Le dije, sí, tú me abriste la posibilidad y yo deseo aprender y deseo aprender de ti. Me dice, pero tienes 19 años, ¿por qué quieres estar aquí y en este lugar, o sea, en este tipo de casos, situaciones? Recuerdo que le dije, hay dos cosas importantes, ¿no? Quiero aprender de ti y necesito aprender. Necesito saber y aprender algo más allá de la escuela. Y dos, no, le dije, no me gusta salir a fiestas, no me gusta salir a los bares o demás. Le dije, ¿por qué? Porque el dinero que tengo para estar aquí en la ciudad es muy claro para qué lo tengo. Es para comer, para los camiones
y para algunas copias o algún libro que necesite para estudiar. Se me queda viendo fijamente y me dice, ¿es en serio que quieres aprender? Le dije, sí, sí. Me dice, entra, bienvenido. Y desde esa fecha al día de hoy, seguimos trabajando juntos. Él es uno de mis maestros, profesionalmente hablando, y de vida igual. Yo les cuento a algunas personas y ahora a los alumnos que comparto esa materia en la universidad, que tuve suerte de haber tomado en esa etapa de su vida Eduardo, porque recién salía él la maestría en terapia familiar. Y yo traía ya ciertas ideas del tema de la psicología y lo que me quería dedicar y demás. Entonces les digo, tuve suerte porque lo tomé recién salido de la maestría con el entusiasmo de los conocimientos. Y yo digo que estudié yo la maestría a la par de la licenciatura. ¿Por qué? Porque cuando él me dijo, ¿en realidad quieres aprender? Fue una situación donde él me dice, te voy a poner a estudiar y yo soy el responsable de ti y necesito que trabajes. Le dije, sí. Entonces recuerdo muy bien que con él conocí a Bateson, y me decía, necesito que leas este libro y necesito que leas este libro para empezar a cambiar mi propia epistemología, mi propia forma de concebir la realidad y de construirla, porque el tema del área de intervención en crisis, una forma como yo lo veo es que muchas veces está en ti una corresponsabilidad con la persona de su vida en pocos minutos. Tienes que actuar en pocos minutos para poder cambiar el chip entre la idea de querer morir o la idea de querer dar el sí a vivir. Entonces, fue un encuentro que marcó mi vida personal, marcó mi vida profesional, porque es mucho de lo que me dedico, el área de urgencias. Es lo que actualmente comparto en la docencia a nivel universitario. Y mucho de ese pensamiento que he estado aprendiendo y trabajando. Entonces, ese encuentro con él a mis 19 años y que el día de hoy siga siendo vigente esa relación y sigamos aprendiendo y demás, el que hoy él me nombre que ya somos colegas por los grados de estudio y demás, y que en ciertos momentos suelo ser también una referencia para él, me llena de orgullo, me entusiasma más para prepararme y estar trabajando. Entonces, ese encuentro yo considero que ha sido vital en mi vida, que ha sido muy gratificante, que sí me cambió la vida, porque me influyó mucho en darle un sentido a mi profesión, en darle una dirección a mi profesión. Y mucho de mi quehacer como psicólogo y profesional tienen mucho la influencia de él. Yo lo digo abiertamente, él me enseñó a ser psicólogo. Entonces, ese es otro de mis encuentros fortuitos en la vida. Otro fue la relación que surgió. Yo estaba, bueno, tenía 2, 3 años de haber egresado a la universidad. Por una parte de mi historia familiar, la muerte de mi padre por decisiones de adultos, mi familia paterna y nosotros dejamos de tener contacto.
Bueno, a la postre hoy puedo entender que fueron por decisiones de secretos familiares. Pero murió mi papá y murió toda mi familia materna, ¿no? Paterna, perdón. Pero no recuerdo bien la fecha, fue en 2007, 2008, no la recuerdo bien el año, pero recuerdo muy bien que recibo una llamada de un número de una alada de la Ciudad de México. Contesto y era un primo por parte de mi familia paterna. Y ya él me dice, hola primo, buenas tardes, quizás no me conoces, pero somos primos. Soy hijo de tu tío Alfredo, hermano de tu papá, y bueno, hablo para saludarte. Tu contacto me lo pasó una tía, y yo quiero decirte que me voy a mudar a Guadalajara y de alguna manera quiero saber si podemos tener contacto, independientemente de la historia familiar, pues somos nosotros adultos y yo estoy dispuesta a tener un contacto contigo. Recuerdo que pues, yo le dije, sí, no tengo ningún problema. Empezamos a tener un contacto. De hecho, él llegó a vivir a mi casa. No nos conocíamos, o al menos yo no lo conocía, pero yo le dije, puedes llegar, tienes a dónde llegar, aún no. Bueno, pues puedes llegar conmigo en lo que tú decides a dónde ir. ¿Por qué refiero que ese encuentro, esa llamada trascendió mi vida? La reconexión con mi familia paterna abrió canales de volver a tener cierto acercamiento con mi familia, de mi parte. De conocer o de reconocer parte de mi historia y abrió un camino muy sensible porque se dio la oportunidad de reencontrarme con alguien que en mi infancia fue muy importante y que era conocido de la familia y fue muy importante para mí. Y digo reencontrarme porque hoy en día es mi esposa. Entonces, pero fue a través de ese encuentro, de esa llamada, de abrir ese vínculo, de regresar a esa conexión, con la familia que se dio el que se pudiera reconectarnos y de reconectarme con esa amiga de infancia que hoy es mi compañera de vida y que con ella tuve ese encuentro y nos marcó y desde hace ya, bueno, casi 13 años decidimos estar juntos y tenemos 2 hijas. Entonces fue esa llamada con ese primo, se abrieron esos canales, se abrieron esos caminos a estas nuevas historias y a partir de eso también mi vida cambió porque pude observar y darle tiempo quizás a una parte de mi historia que yo mismo había dejado atrás, que había enterrado, que no había querido abrir o tocar, porque era muy sensible y aparte por quizás mucha información que que no le quise dar relevancia, pero cuando esto sucedió dije, bueno, hay una situación, hay una coincidencia, por algo se abrió, por algo acepté, voy a ver qué hay, ¿no? Entonces empiezas a construir, empecé a retomar contacto con la familia, hablar de ciertos temas, pero otros no tanto porque creo que no tendrían un sentido y tampoco, pues es tiempo. Pero mucho de esa gratitud mía, de ese encuentro con ese primo, aparte de que sigo teniendo una buena relación con él y todo, y ha habido apoyo, pues esto de que tengo a mi esposa y tengo a mis 2 hijas. Y bueno, cada una de ellas, de mis hijas, han sido también ese encuentro conmigo. Creo que han venido a regalarme muchas cosas con su nacimiento,
a sensibilizarme, a ponerme a reflexionar, a conectarme con esa parte de mi historia que sí lo puedo reconocer, de una infancia quizás olvidada y dejada por los deberes que hacer, pero que ahora al verlas a ellas crecer y estar en sus etapas y poder compartir ciertas cosas, logro identificar y poder apreciar y encontrar como ese sentido al día a día y ese porqué para los cómo, ¿sí? Entonces, eh, son en esta etapa de mi vida, estaba hablando de los 26 años a esta actualidad con mi esposa y mi hija en este encuentro con este primo. Ya ha entrado el tema profesional, la otra persona que me ha marcado también mi vida profesional y personal ha sido Ricardo Rosas. Él fue mi maestro en la maestría, a nivel maestría. Nuestro encuentro fue un tanto, bueno, yo lo siento como un poco condicionado, porque por un malentendido en la maestría con una docente. Al parecer yo era tema de juntas de la universidad por algunas cuestiones y, y cuando él iba a ser mi maestro, pues como que le dijeron, no, ten cuidado con Ricardo Ramírez. Ricardo, pues con su habilidad que él tiene, pues él siempre se mantuvo pues profesional. Realmente tuvimos un buen encuentro, alumno-maestro. Yo me dediqué a hacer lo que tenía que hacer y pues él como docente, ¿no? Pero creo que nuestra amistad, nuestra relación fue más allá del aula. Cuando eh, egresé de la maestría, recuerdo que él fue como nuestro maestro de honor, que le llamamos como padrino de generación. Ya él se acercó a mí, se acercó a mi mamá, me felicitó y demás, y seguimos teniendo un contacto. Me marcó él en la maestría porque me gustó mucho su forma de dar clases, me llamó mucho la atención el hecho de que estuviera o hubiese sido él tan cercano a personas tan importantes del área de la terapia familiar, en este caso de Luigi Boscolo y de Chequín. Entonces, pues yo tenía este interés de, 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 de aprender y de tener una relación más allá con él. Yo me había formado mucho y me he formado mucho en el modelo estratégico, ¿sí? Entonces, él me tomaba y me decía, es que tú eres estratégico, tú eres estratégico. Pero bueno, empezó a nacer una relación y esporádicamente nos llamábamos. Él es una persona un tanto ocupada, con sus tiempos bien definidos. Entonces, pero manteníamos una relación, ¿no? Recuerdo que en alguna ocasión, estudiando con él algunos cursos, ahí fue donde se agudizó mi encuentro, mi vínculo con él para mí. Yo estudiando con él en un diplomado, me acuerdo que fue en febrero de 2013, creo. Yo salía de los cursos con él y tenía que ir a trabajar al área de intervención en crisis. Recuerdo que yo acababa de adquirir un vehículo y fui a casa, le dije a mi esposo, yo me voy a trabajar. Me dice, no, ven para que no vayas a manejar y tengas que correr y demás. El punto es que voy por mi esposa y mi hija, me llevan a la unidad a trabajar. Y yo a estar recibiendo guardias, pacientes y demás, me fue un poco el tiempo, pero no me avisaba y no me llamaba que ya estaba en casa.
Entonces en eso entra una llamada de un teléfono que no conocía, respondo y me dice mi esposa, amor, estamos bien. Yo recuerdo que colgué, me quedé así y le llamo a su teléfono y no me responde. Entonces llamo al teléfono que me llamó y le digo, ¿qué pasó? Me dice, ya estamos bien, mi hija está conmigo. La habían asaltado y había sufrido mi hija un pequeño secuestro de minutos. Entonces, bueno, cuento esto porque ese fue un día marcado y donde yo hago el vínculo con Ricardo por cómo él se portó conmigo. ¿Sí? Yo acababa de salir de su curso, estaba en esto, pues bueno, ya fue todo un tema el ir a ver a mi esposa y mi hija en los hospitales, aseguranzas, un montón de cosas, ¿no? Porque fue un robo a mano armada. O sea, yo recuerdo que hablo con él y la cercanía, la atención, el apoyo que él me brindó fue algo que, más allá de la admiración como profesor, como docente, fue algo que me marcó, ¿sí? También estuvieron personas cercanas, Eduardo, Carlos, eh, Jim, un amigo hermano que le decimos así, se llama Efraín. Pero eso fue como que la puerta que me abrió ese vínculo con él, de decir, eh, esta persona que es un ícono profesionalmente hablando, o sea, se da el tiempo de hablarme o de estar cerca a mí, ¿no? Entonces, a raíz de eso, empezamos a tener mayor cercanía y, y ya yo empecé a aprender mucho de él, empecé a formar más cosas y creo que se afianzó mucho más el vínculo de que empezamos a tener mayor comunicación, a estar más cercanos. Y bueno, a partir de eso se han dado cosas muy importantes, como el hecho de que en algún momento me acerqué a él y le dije, oh, Ricardo, ¿por qué no se puede hacer algo de Milán aquí en México? Que se puedan traer los docentes y demás. Y es una situación que, que lo gestionó, lo aceptó, ustedes accedieron a venir y creo que todo ese trabajo ha sido algo muy importante, un vínculo muy importante en que esa amistad que hoy existe, ese cariño, más allá de lo profesional y lo personal, sea un vínculo que me está marcando y me sigue marcando mucho, porque también he encontrado una guía de una perspectiva diferente en lo profesional, en ampliar los horizontes en mi formación como persona y mi formación como profesor. Y ya dentro de esta situación, empezamos a trabajar en la primera generación de la certificación. Tú, uno de los maestros que viniste a, a trabajar y a enseñarnos y compartir tu experiencia dentro de esta formación, recuerdo muy bien que las fechas en las que viniste, tu módulo, el módulo que tú compartiste con nosotros sobre el duelo, me tocó mucho, me trascendió mucho y me ha marcado mucho. Pero también la relación que hemos desarrollado fuera de esa posición maestro-alumno, ese, tu ser persona me ha motivado mucho, me ha orientado, me ha servido mucho de ejemplo en esa forma tuya de compartir ese tema tan delicado sobre los duelos, porque yo he vivido duelos y lo he trabajado y recuerdo muy bien que en ese fin de semana de trabajar contigo, reviví muchas cosas, a partir de ahí trabajé muchas cosas y,
y estoy muy contento de contar con tu amistad, de contar con tu presencia en mi vida, porque fuera de esa situación, como te digo, de ser docentes, me enriquece mucho el contacto que tengo contigo y la oportunidad de aprender de la persona de Enrico. Ya más allá de los extraordinarios conocimientos que adquiero cada vez que te escucho, que tengo oportunidad de verte, de compartir tus videos, de estas intenciones tan buenas que tienes de hacer este tipo de proyectos para compartir, me marca. Y hay cosas que me han marcado contigo y son de esos encuentros que agradezco y son fortuitos para mí porque me sensibilizan, me recuerdan muchas cosas de que hay que tener los pies en la tierra y hay que seguir teniendo apertura, humildad para, para seguir aprendiendo y para seguir, sobre todo, siendo sensibles a ti mismo y hacia los otros. Entonces, este es el recorrido que pensé desde el momento que elegiste comunicarme, que si podía hablar contigo y tener este encuentro. Y no sé, cierro estos encuentros contigo, porque ese ha sido un encuentro que me ha marcado también y que espero que me siga marcando y causando una diferencia en mi vida. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Estoy muy emocionado a escucharte esta narración que me tocó mucho, mucho en el profundo. Gracias. Muchas gracias. Davvero Gracias a ti. un racconto che molto commovente, ecco, commovente, emozionante, no? Emozionante. Disculpa el mi español, ma es importante entenderse. Bueno, Sí, ahora, gracias de nuevo. Muchas, muchas gracias por tu disponibilidad. Hasta luego. Hasta pronto. ¿eh? gracias. Hasta luego, Nico. Muchas gracias. Chao. Bye. Abrazo.